Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este modelo de cartera o bolso. Como siempre me escriben pidiéndome que les enseñe a tejer bolsos y carteritas más grandes que lo que normalmente hago. Acá les traigo esta que es bastante amplia, tiene una medida de 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de altura y como pueden ver les voy a mostrar por adentro que es bastante amplia, bastante anchita, grandecita, así que la hice también con puntos súper básicos, especialmente para que cualquier persona que está aprendiendo a tejer pueda hacerlo de una manera súper rápida y fácil. Así que te invito a ver el paso a paso, este video de principio a fin, para que puedas tener una idea de cómo elaborar este modelo de cartera. Si es primera vez que estás en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Vamos entonces con el paso a paso. Vamos a necesitar aproximadamente 150 gramos de lana o cualquier material que ustedes tengan a su alcance. Lo único que les recomiendo es que ese material sea gordito, por lo menos que tenga 3 o 4 milímetros de grosor. Si tú tienes una lana o un material más delgadito, puedes utilizarlo con 2 hebras, también para que les quede como de este grueso. Y esta lana, como pueden ver acá, dice que viene para un ganchillo de 6 milímetros. Es esta Silvia Bella que siempre me preguntan, es la que normalmente uso para los bolsos. Pero como pueden ver, yo voy a estar utilizando un gancho mucho más delgado que el que viene recomendado. Es este de 4.5 milímetros, ya que esto ayuda a que el tejido me quede más apretadito. Eso es porque yo tejo un poco más flojito. Entonces, si ustedes tejen flojito como yo, pueden usar un gancho de 4,5, o si tejen bien apretadito, entonces pueden usar el de 5 milímetros. Vamos a utilizar también una tijera, una agujita lanera, ganchitos marcadores, cinta métrica y un botoncito que yo le puse a mi bolso. Para comenzar vamos a hacer un anillo deslizado. Hacemos un giro, apretamos acá, colocamos nuestro gancho, sacamos, hacemos una cadenita para asegurar y ya tenemos listo nuestro aro central. Entonces vamos a comenzar la vuelta número 1 haciendo una cadenita, una lazada, y vamos a tejer dentro de este arito puntos medios altos. Tenemos 3 aritos, sacamos por todos ellos. Ok, una lazada dentro del arito central, vamos a hacer un segundo punto medio alto pasando por todos los aritos, lazada de nuevo en el arito, tenemos 3 en nuestro gancho y pasamos por todos. Así vamos a continuar hasta que tengamos 10 puntos medios altos dentro de nuestro anillo. Ok, ya tengo acá 10 puntos medios altos en mi arito. Entonces vamos a alar este trocito que nos quedó por acá hasta cerrar por completo y vamos a ubicar el primer punto medio alto que hicimos, este que está acá. Colocamos allí arriba nuestro gancho y hacemos punto deslizado para finalizar con esta vuelta número 1. Ahora para la vuelta número 2 iniciamos de nuevo con una cadenita y en este mismo espacio donde acabamos de cerrar, en el primer punto, vamos a colocar nuestro gancho y vamos a tejer 2 puntos medios altos en ese mismo espacio. Acá ya voy a tejer el segundo. Vamos entonces al punto que sigue, este que está acá, colocamos acá nuestro gancho y vamos a tejer de igual manera 2 puntos medios altos en el mismo espacio. Vamos al siguiente punto, colocamos nuestro gancho, hacemos el primer punto medio alto y el segundo en el mismo espacio. Entonces esta va a ser la secuencia que vamos a repetir para la vuelta número 2.
2 puntos medios altos en cada espacio, así que al final de la vuelta deberíamos tener un total de 20 puntos. Ok, llegamos al final de la vuelta número 3, cerramos acá con punto deslizado e iniciamos la vuelta 4 haciendo una cadenita y 2 puntos medios altos en el primer espacio, 1 y 2. Ahora en el siguiente espacio vamos a tejer solo un punto medio alto, en el que sigue un punto medio alto y en el que sigue vamos a tejer otra vez 2 puntos medios altos en el mismo espacio. Acá está uno y acá está el segundo. Luego en el siguiente hacemos un punto medio alto, en el siguiente otro punto solito y en el siguiente volvemos a tejer 2 puntos en el mismo espacio, 1 y 2. Esta va a ser la secuencia para la vuelta número 4 y al final de esta vuelta deberíamos tener un total de 40 puntos. Entonces, cuando trabajamos 2 puntos en el mismo espacio, quiere decir que estamos haciendo un aumento. Vamos a continuar en las próximas vueltas. La vuelta número 5, por ejemplo, vamos a hacer un aumento, los 2 puntos en el primer espacio, luego 3 puntos solitos, otro aumento. En la vuelta número 6, un aumento, 4 puntos solitos, otro aumento, va a ser la secuencia para la vuelta 6. Para la vuelta 7, un aumento, 5 puntos medios altos solitos y luego hacemos otro aumento y así sucesivamente. Así vamos a ir vuelta tras vuelta hasta que lleguemos a la vuelta número 8. Para esta vuelta número 8 deberíamos tener un total de 80 puntos. Ok, ya llegamos acá a la vuelta número 8, tenemos un total de 80 puntos, como les dije, y les voy a dar la medida que tiene la circunferencia. Tenemos 18 centímetros. Esta va a ser la base para nuestro bolso. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vean que esta vuelta número 8 todavía no la hemos cerrado con punto deslizado. No lo vamos a hacer, sino que vamos a ir directamente al primer punto medio alto, tomando una lazada y vamos a tejer un punto medio alto. Acá. Este sería el primer punto medio alto de la vuelta número 9. Ese puntito lo vamos a marcar, puede ser con un trocito de lana de otro color. Lo importante es que sepamos cuál es el primer punto. Vamos a ir al punto que sigue y vamos a hacer un punto medio alto en ese espacio y ya a partir de esta vuelta número 9 no vamos a tejer aumentos. Vamos a continuar de esta manera haciendo un punto medio alto en cada uno de los espacios, como les dije, sin hacer aumentos, sin saltar ningún punto. Así que a partir de esta vuelta deberíamos tener siempre la misma cantidad de puntos, que es 80 puntos en cada vuelta. Vamos a continuar haciendo un punto en cada espacio toda la vuelta hasta que lleguemos acá donde colocamos nuestro marcador. Ok, llegamos acá al final de esta vuelta número 9. Vamos a retirar el marcador del primer punto. Vamos a tejer de igual manera un punto medio alto en ese espacio, que sería el primer punto medio alto de la vuelta número 10. Volvemos a colocarle un marcador y continuamos tejiendo un punto medio alto en cada espacio, sin saltar, sin hacer ningún aumento, siempre con la misma cantidad de puntos, que son 80 puntos medios altos. Esto lo vamos a continuar repitiendo vuelta tras vuelta hasta que tenga la medida de altura de 30 centímetros. A medida que vayamos tejiendo y aumentando nuestras vueltas, esta va a tomar la forma acá abajo de esta manera, como ovalado. Entonces vamos a continuar así hasta alcanzar aproximadamente 28-30 centímetros, midiendo desde acá hasta la parte de arriba.
Muy bien, acá ya tenemos la medida de altura. Ya les voy a medir para que ustedes vean cuánto tiene. Tenemos 29 centímetros. Miren la manera que lo estoy midiendo. Desde acá, desde la primera vuelta, tenemos 29 centímetros. Entonces, les voy a medir acá de ancho también. A esta altura más o menos. Tenemos también 29 centímetros. Hasta ahora he realizado un total de 30 vueltas. Y como pueden notar, hice un cambio de color en la parte de acá. Acá les voy a explicar rápidamente por si ustedes quieren hacer un cambio de color. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si queremos cambiar el color a partir de la siguiente vuelta, vean que acá está el marcador que indica que es el primer punto. Entonces en este último vamos a colocar nuestro gancho, vamos a hacer un punto bajo. Quitamos nuestro marcador y en este primer punto vamos a hacer punto deslizado para que quede al mismo nivel nuestra vuelta y tomamos el color que vamos a cambiar, lo colocamos de esta manera, hacemos una cadenita y vamos a alar el color anterior hasta que nos quede acá al ras de nuestra próxima vuelta. Tomamos una lazada e iniciamos la siguiente vuelta haciendo punto medio alto. Volvemos a marcar para indicar que acá está el primer punto de la vuelta y continuamos con la misma secuencia que hemos trabajado hasta el momento. Ok, entonces acá yo estoy terminando mi vuelta número 30. Vamos a retirar el marcador. Y en este espacio donde estaba el marcador vamos a tejer ahora un punto bajo. Ok, un puntito bajo. Volvemos a colocar nuestra marquita y vamos a tejer en el siguiente punto otro punto bajo y así un punto bajo en cada espacio hasta que tengamos 20 puntos bajos. Acá ya yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y así continuamos hasta tener 20 puntos. Ok, ya yo tengo acá 20 puntitos bajos. Ahora vamos a tejer cadenitas al aire de esta manera. Ok, vamos a ir tejiendo de esta manera nuestras cadenitas hasta que tengamos 30 cadenas. Bien, acá ya tengo mis 30 cadenitas al aire. Vamos entonces a saltar 20 puntos. Acá hice mi último puntito bajo, comenzando a contar desde el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, entonces en el punto que sigue, que sería el punto 21, allí vamos a tejer un punto bajo. Colocamos acá de esta manera y hacemos punto bajo. Ok, entonces contando con este puntito bajo como el primero, volvemos a tejer 20 puntos bajos en los próximos espacios. Ya yo tengo acá mis 20 puntitos bajos, volvemos a tejer entonces cadenitas al aire hasta tener 30 cadenitas de nuevo. Ok, tenemos 30 cadenitas y acá desde el último puntito bajo hasta acá donde está el marcador deberíamos tener 20 puntos, así que vamos a ir directamente a donde está nuestro marcador, retiramos y en ese puntito bajo donde teníamos el marcador vamos a tejer un nuevo punto bajo. Ok, entonces ahora vamos a ir por los próximos espacios donde tenemos puntos bajos, haciendo un punto bajo en cada espacio hasta que lleguemos a donde está nuestra cadenita. Bien, ya hicimos acá los puntitos bajos, llegamos a donde está esta primera cadenita, entonces vamos a tejer
un punto bajo en cada una de las cadenitas. Acá vamos a la siguiente con mucho cuidado, sin saltar ninguna cadenita. Vamos a continuar, así que al final de la cadena deberíamos tener 30 puntos bajos. Acá continuamos haciendo puntos bajos, llegamos a la siguiente cadenita, un puntito bajo en cada una de estas cadenitas y llegamos acá a donde está el final. Ay Dios, ¿dónde está el final? Ok, llegamos acá donde está nuestra primera cadenita, que va a ser una de las asas. Entonces vamos a ir por cada una de estas cadenitas que hicimos al aire, haciendo un punto bajo en cada una de ellas. Vamos a la siguiente cadenita, un punto bajo, en la siguiente un punto bajo, y así vamos a continuar. Ok, deberíamos tener 30 puntos bajos, que fue la cantidad de cadenitas que hicimos. Luego continuamos por esta parte haciendo un punto bajo en cada uno de los espacios. Llegamos acá donde está la siguiente cadenita y de igual manera vamos a tejer un punto bajo en cada cadenita hasta que lleguemos entonces acá donde está el marcador de nuestro primer punto. Ok, entonces llegamos acá donde está el marcador, lo vamos a retirar, vamos a hacer un puntito bajo en ese espacio y volvemos a marcar. Entonces acá vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada uno de los espacios hasta que lleguemos a la parte que tenemos acá de nuestra primera asa. Ok, vamos a tejer puntitos bajos hasta llegar acá. Bien, llegamos acá a la parte de la primera asa. Entonces allí donde tenemos los puntitos bajos vamos a continuar de la misma manera, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, cada uno de los puntitos que hicimos en esta parte. Al finalizar acá, entonces continuamos con un punto bajo en cada espacio, continuamos con la siguiente asa, llegamos al final y vamos a tejer la siguiente vuelta de la misma manera, es decir, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 vueltitas con puntos bajos. Ok, entonces ya tenemos acá las 4 vueltitas de puntos bajos. Vamos a tener 4 en esta parte, pero en la parte de acá, que sería la tira de nuestro bolso o el asa, va a quedar con solo 3 vueltitas. Ahora acá para finalizar vamos a jalar, acá es donde estaba el marcador, vamos a cortar. Sacamos por completo, nos vamos a ir al punto donde estaba nuestro marcador, colocamos nuestro gancho desde la parte de atrás y hacemos una puntada hacia atrás. Ahora acá tenemos esta cadenita que se formó acá del último punto bajo. Vamos a colocar el gancho de esta manera y pasamos hacia este lado. Jalamos bien. Y ahora con una agujita de lana vamos a camuflar entre el tejido y luego ya podemos cortar el restante. Ok amigos, entonces ya después de camuflar y cortar cualquier restante de lana que tenemos por allí, vean cómo queda nuestro bolso, queda precioso. Vean que, como les dije, es bastante amplio, bien anchito, bien grande. Y ahora yo le voy a agregar un botón, es totalmente opcional, solo si ustedes quieren hacerlo. Yo voy a utilizar este, lo voy a colocar a esta altura más o menos. Y para el ojal es lo primero que vamos a hacer, es súper fácil. Como tenemos acá 20 puntos, vamos a contar 10 para colocarlo en la mitad. Ok, es aquí. Yo voy a utilizar este gancho que es de 4 milímetros, un poquito más delgado que el que usé para todo el bolso. Así me quedan mis cadenitas bien apretaditas. Entonces insertamos de esta manera y comenzamos a tejer cadenitas
de esta manera hasta que tengamos entonces una cadenita que colocada de esta manera pueda llegar a la altura que queremos que nos quede nuestro botón. Ok, vamos a ver cuántas nos van a salir. Acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ya yo tengo acá 22 cadenitas. Como pueden ver, están bien apretaditas. Nos vamos a ir al mismo lugar donde insertamos nuestra lana. Hacemos allí un punto deslizado. Ok, una cadenita. Jalamos. Cortamos y por supuesto hay que camuflar un trozo de esta lana antes de cortar. Pero para que vean de una vez cuál es la distancia que tiene, llegó hasta acá. Entonces vamos a colocar el botón a esta altura, lo vamos a coser con agujita e hilo de coser. Ok, amigas y amigas, como pueden ver ya yo pegué mi botón y tengo listo mi bolso o cartera que quedó preciosa. De verdad que me encanta el resultado. Si a ti también te gusta, recuerda regalarme un like y compartir este video con tus amistades. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que así tú estés al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Y los invito a un próximo video de Lanitas y Colores.